Galletas keto en la sandwichera 3 en 1. Hoy os traigo una nueva manera de aprovechar vuestra sandwichera 3 en 1 o vuestra gofrera o waflera, depende del país, se llama de una manera o de otra, con estas ricas galletas keto sin azúcar y sin gluten. Y lo mejor de todo, sin tener que encender el horno. Ya veréis qué fáciles son. Los ingredientes que necesitamos son 100 gramos de harina de almendra, una taza aproximadamente, 5 gramos de harina de coco, unas 2 cucharitas de té, un huevo, 35 gramos aproximadamente de eritritol u otro endulzante keto, 25 gramos de mantequilla reblandecida, 20 gramos de queso crema Filadelfia o de cualquier otra marca, una pizca de sal y una cucharita de extracto de vainilla o de aroma de vainilla. Y ahora vamos con la elaboración. Empezamos mezclando la harina de almendra y la harina de coco. La vamos a remover con las varillas por si tuviera algún grumo, o también podemos tamizarla. Después añadimos el eritritol o el edulcorante apto para keto que vayáis a utilizar. Le ponemos un poquitín de sal, que en los platos dulces y en los postres siempre ayuda a realzar los sabores. Y a partir de aquí ya vamos a utilizar la espátula. Y agregamos el resto de ingredientes. El huevo, la mantequilla reblandecida. Si no está suficientemente blanda, como me pasó a mí, pues la voy a derretir un poquito en el microondas, pero que no esté líquida. Agregamos el queso crema y el extracto o aroma de vainilla. Como esta es una medida de media cucharita, le pongo 2 para tener una cucharita entera. Y ahora lo vamos a mezclar todo ayudándonos con la espátula. Llegará un momento en que veáis que ya con la espátula no podéis seguir haciendo la mezcla, así que es el momento de empezar a amasar con las manos. Ya sé que hay personas que son un poco reacias a meter las manos en la masa, pero es la mejor manera de que nos quede bien. Y como veis, se hace muy rápidamente. Esta masa es un poco pegajosa. Y es probable que al final se os quede un poquito de masa pegada a los dedos. Intentamos aprovechar lo más posible y vamos a meter la masa unos 20 o 30 minutos en la nevera. Cuando la saquéis de la nevera ya vais a ver que se ha compactado más y que ya no está pegajosa. Y ahora vamos a darle forma a las galletas y os voy a explicar cómo la hago. Para que me salgan iguales utilizo la cuchara medidora. Me mojo las manos y voy sacando las bolitas como si estuviera sacando bolas de helado, que supongo que lo haréis así, que mojáis la cuchara, la introducís en la masa y os sale la bola sin que se pegue. Les damos un poquito de forma, las podemos aplastar y en un momento vamos a hacer todas las galletas. A mí me han salido 12 galletas y una mini. Cuando estamos terminando de dar forma a las galletas, podemos poner a calentar nuestra sandwichera 3 en 1 con la placa de gofres o waffles, o ponemos a calentar nuestra gofrera o waflera. Me gustaría que me dijerais cómo la llamáis vosotros, porque tengo la impresión de que depende del país la llaman gofrera o waflera, ya me contaréis. Engrasamos un las placas de la gofrera. Yo utilizo aceite de oliva, vosotros podéis utilizar aceite de coco, mantequilla derretida.
lo que tengáis costumbre. Y vamos colocando las galletas en la sandwichera, en las placas. Procurad no ponerlas muy pegadas. A mí, como veis, me caben 6 de cada vez. Cerramos la sandwichera y cuando se enciende la luz, que son unos 6 minutos, 7 minutos, va a depender un poco de la potencia de vuestra sandwichera o vuestra gofera, ya tenéis listas las galletas. Las sacáis a una rejilla y a continuación ponemos la segunda tanda. Como veis, quedan muy doraditas por las dos caras y vamos a dejarlas enfriar un poquito. Desenchufamos nuestra guaflera o sandwichera y aprovechamos a limpiarla mientras está caliente con un poquito de papel de cocina y teniendo cuidado de no quemarnos, claro. Es que se limpia muchísimo mejor en caliente porque no se enfría la grasa y se va estupendamente. Y ya tendríamos nuestras galletas, pero si queremos podemos ponerle una cobertura pues de chocolate, por ejemplo, y os voy a enseñar cómo la voy a hacer yo. Utilizaremos una porción de chocolate negro sin azúcar del 85% o del 99%, que es el que yo voy a utilizar, y un poquito de aceite de coco. Y lo vamos a poner en el microondas en intervalos de 20 segundos hasta que se haya derretido. O podéis hacerlo en un cazo a fuego lento. Lo revolvemos muy bien y ya vamos a ponerle la cobertura a las galletas. Podéis hacerlo de varias maneras, poniéndole el chocolate por encima o las podéis bañar. Yo las voy a bañar por una cara, pero también podéis bañarla por las dos caras para que quede completamente recubiertas de chocolate. O también podéis pintarlas con un pincel. También podéis ponerle unos frutos secos por encima. Por ejemplo, aquí le pongo unas almendras fileteadas para que lo veáis, o unos trocitos de nuez o de avellana a vuestro gusto. Ahora lo dejamos enfriar para que se endurezca el chocolate y fijaos además esta cobertura qué brillante queda muy apetitosa, además de muy rica, claro. Una vez frías ya las podemos servir. Se conservan muy bien en un recipiente hermético, aguantarán 2 o 3 días y son geniales para un postre, para cuando tengáis un antojo de algo dulce, para llevar, porque no ocupan nada y se llevan en el bolso estupendamente, para tomarlas a media mañana, para merendar. Están muy ricas. Ya me diréis qué os parece y si os han gustado. En cuanto a la textura, podríamos decir que se parece más al de unas pastas. Es ligeramente quebradiza en el interior, pero por fuera están firmes. Espero que os haya gustado la receta, que os animéis a probarla y que me contéis en comentarios qué os ha parecido o si habéis hecho alguna modificación de la receta. Como siempre, os dejo el enlace a la receta completa abajo en la caja de descripción. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora.